Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Abel Isacay Cachiflores y el día de hoy le voy a dar mis respuestas al examen de la segunda unidad del curso de Construcción y Tecnología 1, Técnicas y Procesos Constructivos. Bueno, aquí tengo las preguntas en una hoja. Bueno, la primera pregunta dice, ¿cuál es la importancia de conocer y entender los datos que nos brinda la topografía para un arquitecto y para un proyecto de construcción? Explique cómo se relaciona la topografía con los procedimientos constructivos de trazo, nivelación y movimiento de tierras. Bueno, en mi opinión, es importante que un arquitecto conozca por lo menos los conceptos básicos de la topografía, ya que de esta manera pues va a poder realizar trabajos en campo de manera correcta, más fácil y rápida, porque va a saber cómo es el proceso. Bueno, porque generalmente el terreno que nos dan pues no es completamente plano. Siempre hay una pequeña pendiente o una gran pendiente pues que debe de ser nivelada. Bueno, pero en caso de que sea una pequeña pendiente y bueno, se quiera trabajar con esta, pues debe de ser considerada en el diseño. Eh, y bueno, también la topografía nos sirve pues para identificar el tipo de suelo que hay en el terreno que se va a trabajar. De esta manera podemos saber cuánto se tendrá que excavar o qué herramientas se tendrán que utilizar para este tipo de suelo. Además que, bueno, de esta manera pues podemos hacer diferentes estrategias que nos ayuden a evitar posibles hundimientos, colamientos o falta de rigidez en la obra. Bueno, algunos puntos que he considerado en la topografía que creo que son muy importantes, pues serían la planimetría, la altimetría, la agrimensura y la taquimetría. Bueno, en la planimetría, pues como sabemos, pues es lo que se trata de ver en un levantamiento, pues la forma del terreno, distintas partes del terreno, su perímetro, algunos detalles de la naturaleza o cosas que el hombre ha hecho en el lugar, pues ahí podemos ver en el levantamiento planimétrico. Bueno, en el levantamiento, altimetría, pues podemos ver la diferencia de alturas que hay entre distintos puntos del terreno, que bueno, que generalmente se hacen con respecto a un plano determinado, pero bueno, en su gran mayoría pues se hacen con respecto a la altura del nivel del mar. Y bueno, con la agrimensura, pues es la definición de las superficies delimitadas del terreno y bueno, el área que hay en cada una de estas. Bueno, y la taquimetría, bueno, que ya es algo más avanzado, especializado, que se hace con una máquina. El taquímetro, pues que nos ayuda a hacer la planimetría y la altimetría de una manera mucho más rápida, pero sin embargo no tan precisa. Así que bueno, es un elemento que nos puede sacar de apuros también. Y bueno, ¿cómo se relaciona la topografía con el trazo, la nivelación y el movimiento de tierras? Bueno, con el trazo yo lo he relacionado con la planimetría, ya que al tener la planimetría nos va a ayudar a entender mejor el plano. De esta manera, pues vamos a poder realizar mejores trazos más precisos. Con respecto al nivelación, pues yo creo que con la altimetría nos puede ayudar muchísimo, ya que al tener las alturas, pues ahí tenemos la diferencia de nivel, desnivel, podemos hacer unas comparaciones y pues de esa manera pues se puede hacer la nivelación de manera más rápida. Bueno, con respecto al movimiento de tierras, que es lo que involucra el corte, relleno y excavaciones, creo que la topografía pues nos ayuda tanto en la identificación del tipo de suelo, como lo mencioné, para saber qué tan profundo se debe excavar, cómo es que se va a realizar la cimentación, qué grosor va a tener, qué materiales se van a usar para poder realizar las diferentes excavaciones aquí, los rellenos de la misma manera, si es que habrá que traer material extra, material natural extra, y entre otros. Y bueno, esa es la relación. Por lo que, bueno, ahora pasaremos a la segunda pregunta que dice, defina y describa todo lo referente al procedimiento constructivo para la construcción de la cimentación y el sobrecimiento en un proyecto de construcción. Ok. Con respecto a la cimentación, pues como sabemos, primero hay que hacer la excavación tan profunda como sea posible, pues hasta encontrar un suelo rígido, o rígido, firme, para que la cimentación sea aguante. Bueno, y en caso de que no, pues hay que tomar una segunda opción, que sería compactar la tierra lo más posible, utilizando tierra con agua, pues humedecida, como para que se compacte correctamente y pues por capas.
Bueno, en caso de eso, pues ya una vez terminado esto y que la tierra está rígida, pues empezaría con la cimentación y lo primero sería el solado, que es la base de la cimentación. Y una vez que esto ya está hecho, pues se continúa con la ubicación de las columnas, las cuales se colocan sobre dados de concreto para que estos distribuyan la carga alrededor de todo el cimiento. Y bueno, ya una vez que está todo colocado, ubicado, bien ubicado, se empieza a hacer la mezcla, se empieza a verter sobre la excavación. Y bueno, ya así se va haciendo la cimentación capa por capa, en donde opcionalmente pues podemos agregarle piedras de 8 pulgadas de máximo, si no recuerdo bien. Bueno, en cada capa. Y bueno, en cada capa también se hace un proceso de vibración pues para expulsar las posibles burbujas de aire que puedan haber quedado allí. Y bueno, así se hace la capa de cimentación hasta alcanzar pues la altura deseada. Y bueno, en la superficie final de la cimentación se hace una ralladura, se hace rayas pues para que luego se pueda unir correctamente con el sobrecimiento. Y bueno, una vez que está aquí, pues ya se hace un curado constante al cimiento, pues para que, como sabemos, estos elementos que trabajan con el concreto necesitan de constante agua, de humedad, pues entonces se va haciendo curados. Y bueno, hasta que llega la parte del sobrecimiento, que empieza desde el nivel del cimiento hasta el nivel del piso terminado, más 10 centímetros, que nos da pues para la protección de las paredes, de la humedad, tanto exterior como interior, en donde pues ya pues se opone la mezcla y se espera que también por capas. Eso se coloca ya con el encofrado, se coloca por capas y también de la misma manera se hace vibraciones para expulsar las burbujas de aire. Bueno, y acá ya no se le coloca piedras, pero sí las vibraciones y se hacen por capas, para que de esta manera pues sea resistente. Bueno, es importante también mencionar que estos procesos se hacen con recipientes especializados que nos ayudan a transportar el material de manera que no le quite la humedad que necesita la mezcla. Estos contenedores especializados pues podrían ser las latas o los buggies. Bueno, y eso sería la sobrecimentación que se hace hasta el final, también hasta la altura deseada. Y bueno, también una vez que ya está hecho, se retira y se hace una compactación y se sigue haciendo el curado durante varios días. Y eso sería pues, la segunda pregunta, así que pasaríamos a la tercera pregunta que dice, define y describa todo lo referente al procedimiento constructivo para la construcción de pisos, muros de ladrillo y columnas en un proyecto de construcción. Bueno, con respecto a la construcción de pisos, pues sabemos que se deben de construir, primero de ver la nivelación, por lo que vamos a poder calcular cuánto relleno hay que echar de acuerdo a los puntos específicos que ya hemos marcado en el terreno, y estos deben estar de acuerdo pues al nivel del piso terminado, al espesor del piso terminado, al contrapiso y al falso piso. Bueno, estas deben estar rellenadas poco a poco y deben estar compactadas de manera que la última capa de compactación quede hasta el falso piso, que es donde se revisa que ninguna parte de la tubería pues tenga alguna falla, porque después no se va a poder picar, y en caso de que tenga, pues ya arreglarla en ese momento, porque después ya no se va a poder. Bueno, sí, y luego una vez arreglada la falla, en caso de haberla, se cubre con concreto pobre y ya se empieza el proceso del falso piso, que es una mezcla de losa de concreto simple, en el cual se vierte sobre todo, es de rápido secado, por lo que hay que esparcirla rápidamente y además de manera pareja, pues para que todo quede completamente plano. Y bueno, ya para terminar el proceso de construcción de pisos, solo faltaría el contrapiso, que ya es lo que deja liso, fino, pues para poner el piso. Pero bueno, el contrapiso se hace ya después, al final, ya que todavía faltan más procesos de construcción. Entonces, al transitar el polvo, todo lo que pueda pasar, pues va a dañar el contrapiso. Así que eso se deja como un proceso ya casi final. Y bueno, ahora hablando de la construcción de muros, podemos decir que hay dos tipos de muros, pues los muros peralta, no, diré los muros portantes y y los tabiques. Los muros portantes, que son aquellos que resisten las cargas, estructurales, movimientos telúricos, son aquellos muros resistentes, y los muros tabiques, pues ya que son solamente para la separación de ambientes. Bueno, es importante mencionar que para la construcción de muros los ladrillos deben estar humedecidos correctamente para que al momento de aplicarle el mortero, pues estos no absorban la humedad del mortero, sino que el mortero no se dañe, pues.
Y bueno, con respecto a la construcción de muros, para la construcción de muros se debería de colocar 4 ladrillos en cada esquina, bien alineados, eh, de los muros portantes, eso estoy hablando, se deben colocar 4 ladrillos en las esquinas, bien alineados, plomados y nivelados para que de esta manera con un cordón pues se trace en dónde van a ir los demás ladrillos. Y bueno, estos ladrillos se colocan uno encima de otro, de manera que la mitad de uno debe quedar en la mitad de otro, pues para la mayor resistencia. Y esto se hace que en un día de jornal no se debe de trabajar, de construir más de 1,30 m de ladrillos, pues de muro de ladrillos, porque así lo indica la norma. Y bueno, también mencionar que una vez que en los muros portantes, pues no se debe de hacer ninguna picadura, ya que esto malogra la resistencia que deben tener, la carga que deben soportar. Y bueno, ahora hablando de las columnas, bueno, estas columnas, pues como sabemos, se hacen con concreto armado, con varillas de acero y concreto. Y bueno, las varillas de acero sabemos que son muy resistentes pues a la compresión, sin embargo no a la flexión. Entonces por eso que se hace el concreto armado, que el concreto les da como que más capacidad de flexión, entonces como que se complementan para hacer una columna muy resistente. Y bueno, la columna se hace a través del encofrado, se hace el encofrado con escuadras y con el plomado, pues se verifica que no tenga ningún lado de inclinación, que esté completamente recto y correcto. Bueno, luego posteriormente se echa la mezcla de la columna y ya pues se hace la vibración para sacar cualquier grumo y ya se deja ahí hasta el día siguiente. Al día siguiente se desencofra y se comprueba que en ninguna parte de la superficie pues tenga huecos. Si en caso de verlo, pues se rellena tan pronto como sea posible y se hace el curado. Como el cemento, se debe hacer el curado durante muchos días también, por 7 días. Y bueno, de la misma manera, así, y así queda la columna. Bueno, ahora para la construcción, bueno, ya acabé, así que sería la pregunta número 4, que dice, defina y describa todo lo referente al procedimiento constructivo para la construcción de vigas y losas en un proyecto de construcción. Con respecto a las vigas, pues, estas se elaboran, son las que están en paralelo, no en paralelo, son las que están perpendiculares pues, a las columnas. Y bueno, estas se elaboran, estas son resistentes también y se elaboran con varillas de acero que deben estar colocadas correctamente en el encofrado, pues para que al cubrir el encofrado con la mezcla, pues quede resistente y firme. Bueno, algunos elementos que se necesitan para el encofrado, pues son el fondo del encofrado, los tablones de los costados, eh, las T, que, bueno, que son los cabezales, los barrotes, el truncapuertas, también si no recuerdo, también los pies derechos y más. Bueno, con estos elementos pues se va a poder hacer correctamente el, la viga. Y pues hay 3 tipos de vigas, como sabemos. Las vigas peralta, las vigas chatas y pues eh, las vigas de confinamiento. Y bueno, ahora hablando de las losas, los losas de los techos, pues sabemos que las losas de los techos, pues hay ladrillos, se colocan con ladrillos y una mezcla. Los ladrillos pues siempre tienen 30 por 30 de largo y bueno, la altura varía de acuerdo a lo que lo que se haya planteado en el diseño, pues porque hay de 12, de 15, de 20. Y bueno, y el encofrado que le va a aumentar un 5 centímetros más por la mezcla que va a tener adentro, así que hay que considerar eso también. Y bueno, eso se realiza pues ya con el encofrado y pues se coloca allí y se deja secar junto con la mezcla de los ladrillos. Y bueno, estos deben de estar allí 7 días realizando constante curado, pues porque eso sí es importante que tenga bastante agua. Y bueno, para que evitar chorreos en el techo, pues se coloca al borde arena fina para que el agua no se desparrame. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.